Directamente desde Arrecife, 3 equipos del Observador Venezolano encabezados por Leda Santo Domingo, Ricardo Mateus y Alexis Rosas, llevándoles a ustedes las incidencias de la tragedia ocurrida en el día de ayer al estallar 2 tanques en Tacoa de la electricidad de Caracas. Como pueden ustedes observar en la cámara de Ramón Moreno, la humareda alcanza límites insospechables. Miro, escribiste este libro hace más de 40 años, Morir en Tacoa. ¿Qué significó la tragedia de Tacoa en Venezuela? Bueno, yo creo que la tragedia de Tacoa, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, ha sido el incendio de origen petrolero más grande que ha existido hasta ahorita, por la cantidad de muertos que hubo allí y por la enormidad de destrozos que ocurrieron por esa explosión. Es un caso único en el mundo. Fue los primeros cuando, por los que entendimos y escuchamos por primera vez la palabra boilover, que es lo que después una comisión investigadora determinaría años después que ocurrió allí. No sabíamos entonces qué es lo que era eso. Y todavía sigue siendo un caso de estudio a nivel internacional. Se han generado protocolos de seguridad para evitar que se cometieran los errores que se cometieron en Tacoa, pero eso en todo el mundo, menos en Venezuela. ¿Cómo llega Miro Popic a escribir este reportaje de Morir en Tacoa? Bueno, es una larga historia. Por esos años yo estaba revalidando mi título de periodista en la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela y me correspondió hacer la tesis. Y bueno, la tragedia había ocurrido en diciembre de 1982 y ahí fallecieron 11 periodistas y trabajadores de la información, algunos de ellos grandes amigos y uno de ellos gran amigo personal, a quien le dedico yo casualmente el libro y la investigación, que se llamó Carlos Moro. En esa época yo estaba trabajando en la universidad y escribía en El Nacional y freelance en otros periódicos. Y bueno, a través del Colegio Periodista se creó una comisión investigadora y hubo grandes trabajos que se hicieron de investigación, de denuncia, para tratar de, en primer lugar, establecer la culpabilidad de la tragedia, si es que había culpables, por supuesto que los hubo. Y después, ¿por qué había ocurrido? Me centré más que nada en el tratamiento periodístico que se le dio a la cobertura de la información sobre la tragedia de Tacoa. Esto ocurre justamente finalizando el año 1982. Buena parte de la investigación se lleva todo el año 1983, año electoral, año que estuvo marcado por el Viernes Negro. ¿Tú dirías que ese hecho que fuera año electoral y ocurre el hecho económico del Viernes Negro opacó la dimensión de Tacoa? Yo creo que la dimensión de Tacoa se comenzó a amortiguar o comenzó a ser cubierta en el sentido de ir tapando lo que había ocurrido inmediatamente después de la tragedia, porque habían sospechas intuitivas en ese momento que nos llevaban a indicar que había sido un error humano, por un lado, después que hubo fallas de seguridad en la planta de Tacoa que manejaba la electricidad de Caracas en esa época, y obviamente hubo fuerzas poderosas que intervinieron en esa investigación para tratar de desviar la atención sobre los verdaderos culpables de la tragedia. Los hospitales del litoral no se dieron abasto para recibir a los cientos de heridos, entre ellos periodistas de los distintos medios de comunicación social. La desesperación, el caos y la emergencia cundieron en el lugar. La zona se convirtió en una bomba de tiempo. Desde el punto de vista reputacional, ¿esto puso en jaque a esa compañía? Bueno, no tanto en jaque, pero la puso en el tablero, por lo menos.
No hubo un jaque ni un jaque mate, pero sí estuvo en el tablero y más que nada se debió a material obsoleto que existía ya en esa planta, a mal mantenimiento de ese material que ya estaba fatigado, algunos, y después a un desconocimiento y a una no aplicación del protocolo de seguridad que recomiendan en esos casos. No lo había a ningún nivel. Para el periodismo, ¿qué implicó después de Tacóa? Tomando en cuenta que tú hiciste este trabajo y hubo un esfuerzo periodístico de ver cómo hacer la cobertura de este tipo de eventos. Lo que ocurrió fue que nos desnudó como periodistas, nos hizo sentir frágiles e indefensos y nos dimos cuenta que no existiera nadie que nos protegiera, que no teníamos seguros, que estábamos indefensos y que le podía ocurrir a cualquiera eso. Y tú sabes, nosotros como reporteros tenemos que estar ahí al frente donde está la noticia. Y nosotros nunca somos las noticias, nosotros cubrimos las noticias. Pero en ese momento los periodistas que fallecieron se transformaron en noticias. En esa revisión que hiciste, ¿hubo alguna respuesta efectiva durante el gobierno de Luis Herrera Campins? Sí, hubo una respuesta del gobierno de Luis Herrera Campins. No te olvides que él era también periodista, Luis Herrera. Hubo una comisión que sacó un informe bastante completo, tal vez no tan técnico como lo que se sabe hoy en día sobre el boilover, pero sí bastante completo, y ahí se determinó que había responsabilidad de la electricidad de Caracas, que después no se aplicó las recomendaciones de esa comisión investigadora, esa es otra historia, pero sí se investigó el suceso y se llegó a establecer responsabilidades. Cuando eso pasa a los tribunales, ya ahí se pierde la huella. ¿Por qué te votan por este reportaje, Miro? No, bueno, eso ocurrió algunos años después, cuando yo trabajaba como director creativo en una agencia de publicidad que manejaba casualmente la cuenta de la electricidad de Caracas. Y después yo trabajando bastante tiempo allí, me dicen, bueno, ¿y tú escribiste este libro? Sí, lo escribí yo. ¿Y por qué no dijiste nada? Bueno, porque ustedes nunca me lo preguntaron. Y cuando ellos se enteran de que yo estoy trabajando en la agencia que lleva la cuenta de la electricidad, no la manejaba el departamento mío, pero sí la agencia en sí, por supuesto se mueven los hilos para que saliera de ahí en muy buenos términos. No me quejo, ¿sabía? Es lo que nos exponemos los periodistas. Los periodistas. Sí, ¿Hubo presiones, digamos, a los medios de comunicación para sesgar la información sobre lo que ocurre en Tacóa? Inmediatamente al suceso hubo libertad para informar y todo, incluso el propio ministro de Obras Públicas en ese momento estuvo ahí en la mañana. Esta tragedia comenzó a las 5 de la mañana y al mediodía ya estaba la autoridad. Y no hubo presión ninguna ni ocultamiento ninguno. Yo creo que fue posteriormente, cuando ya se fueron diseñando unas líneas de investigación y ligeras sospechas de lo que pudiera haber ocurrido, y comienza la investigación a nivel de tribunales, es que se va perdiendo todo lo que se había hecho, y obviamente ya existían otras prioridades informativas. Ya Tacóa era solo un recuerdo, un mal recuerdo, un triste recuerdo. En la parte final de tu libro utilizas una frase que se acuñó y se hizo famosa a raíz de las cuñas de advertencia de cigarrillos y bebidas alcohólicas, pero tú lo pones con el caso del periodismo y dices: se ha determinado que ser periodista resulta extremadamente peligroso para la salud, hasta se puede perder la vida. ¿Cómo ves hoy el periodismo en la actualidad con esta realidad mundial que afrontamos? Bueno, ¿Sigue siendo vigente esta frase? Absolutamente, y más vigente que nunca. Fíjate, en la última guerra de Gaza ya han fallecido 36 periodistas. En América Latina asesinan en periodistas por cuestiones de investigación sobre el narcotráfico en México, en Colombia, en Ecuador, o si no, por persecución política que existe en otros países donde la libertad y la democracia no es más que una palabra escrita en la pared.